estamos aquí al aire, Café a la Turca. Hace un tiempo atrás le dije al director del Hospital Zonal Bariloche, al doctor Víctor Parodi, que si en algún momento tenía la posibilidad de volver al aire, lo iba a invitar al primer programa, porque hice un pequeño informe en aquel momento, fue en mayo de este año, sobre algunas situaciones del hospital público a raíz de mensajes de oyentas, que estaban preocupados y preocupadas, y el doctor Parodi me explicó lo que tenía que explicarme, pero se generaron otros interrogantes y después la realidad siguió avanzando con otras situaciones. Así que dijimos, bueno, entrevista central de esta mañana, el doctor Víctor Parodi, como se lo habíamos prometido. Doctor, ¿cómo le va? Lo saludo gustosamente, gracias por atendernos y por esperarnos. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana, y bienvenida a la red radial. Gracias, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está el hospital hoy en una lectura rápida, resumida, para después entrar tema por tema? ¿Cómo vive la realidad del hospital público, de la salud pública en este momento en nuestra ciudad? Sacando las distintas heterogeneidades que hay en distintos sectores, el hospital sigue haciendo sus prestaciones, ¿sí?, con las distintas, como te dije, distintos niveles de dificultad en distintos lugares. Las dificultades hay que evaluarlas desde la multiplicidad de situaciones, no es una única, ¿sí?, más allá que podemos achacarle, si querés, a la cuestión económica, pero también hace a muchos otros ideales que hacen el que hace salud pública, ¿sí? Uh-huh. Estamos hablando de la pérdida de ideales, de sentido de pertenencia, y en esto en paralelo está lo económico en distintas instancias, de los sueldos por un lado, los fondos de funcionamiento, que en general la gente le dice presupuesto, y el recupero de obras sociales, que es otro problema. Así que la situación es heterogénea, pero el hospital todavía sigue siendo un hospital que está dando respuesta en todas las instancias necesarias, y no es por una cuestión de ego como hospital, pero creo que es uno de los hospitales que más prácticas está teniendo, fundamentalmente las áreas quirúrgicas. Uh-huh. Doctor, yo lo escucho atentamente y voy rebobinando también esa charla que tuvimos telefónica hace un tiempito atrás, y volvió a decir falta de ideales. ¿A qué se refiere concretamente? Seguramente es algo que charlamos, pero me gustaría que lo ampliáramos, porque de ser lo que yo imagino que usted quiere decir, es preocupante. Es complejo. Uh-huh. Bueno, generalmente los que elegimos hacer salud pública lo elegimos por un ideal, una ideología que construimos fundamentalmente en las universidades. Y el 100%, calculo, tal vez podemos llegar al 99%, de todos los profesionales se forman en universidades públicas. Y en ese contexto, cuando ingresamos al sistema público, porque el sistema público no es una cartera laboral, sino lo que busca, nos contratan para prestar un servicio, que es diferente en un sector privado, porque nos contratan para cuál es la necesidad del gestor o de la gestora, digamos, que está a cargo de un sector privado. Entonces, todos defendemos y sabemos lo que es defender. Algunos defienden la universidad pública, otros defienden la salud pública, otros la educación pública, en más o menor intensidad, pero bueno, que en paralelo en estas últimas, no años, en esta última década y particularmente después de la pandemia no fue solamente un evento sanitario, fue un evento sanitario, psicológico, que nosotros también somos resultado de lo que nos dejó. Y en ese sentido, parte de lo que nos dejó es que se perdiera tal vez ese sentido ideal y de pertenencia a un lugar. Y vos me podés decir, sí, por los sueldos. Sí, los sueldos juegan también en esto, ¿sí? La plata juega, ¿sí? Y hoy es, por lo que me pagan hago esto, no por lo que me contrataron, sino por lo que me pagan hago esto, no voy a hacer mucho más.
Bueno, me parece que, o sea, no sé si preocupante, como lo plantea usted así, suena más a algo lógico, ¿no? A estar preocupados en vez de estar pudiendo entregar todo lo que uno aprendió, en este caso en salud pública, cada médico, cada médica, cada enfermero, enfermera, auxiliar, administrativo, lo que sean, ¿no? Pero Es que sí, nos va cambiando, sí. Rosana, también nos va cambiando las generaciones y el tipo de generaciones, qué es lo que busca, qué es lo que elige, qué es lo que nos pasa a muchos que egresan y en las formaciones, Bueno, ¿sí? En las residencias, sí. y eso también está repercutiendo. No es casual que hay sectores o especialidades que son críticas, no por la criticidad de lo que tienen que hacer, sino por lo crítico de conseguir recursos formados en esas áreas. Bueno, justamente a eso iba, digo, más allá de la preocupación económica que no permite, cuando uno está preocupado porque no le alcanza el sueldo para alquilar, comer, mandar a los chicos a la escuela, pagar el transporte público, etcétera, etcétera, me parece que acá lo que más preocupa, si se quiere, es ese juramento hipocrático al que nos tenían acostumbrados, ¿no? Cuando se recibían, que era dar todo por la salud del paciente. Y en este mundo globalizado y capitalista, también lo veo, ¿no? Me parece que todo el mundo lo ve. Empiezan a aparecer especialidades muy, muy diferentes a las que estábamos acostumbrados antes, ¿no? Digo, cirugías plásticas, especialidades que tienen que ver con el buen vivir. Cosmetología, ¿Cómo? cosmetología. Cosmetología, bueno, todo eso que no está mal, me parece que está bárbaro que exista, claramente, ¿no? Pero también siento esa ausencia de personas que quieran poner el lomo para salvar las vidas. ¿Es Pero así? bueno, es más fácil eh, plantear que el problema está en el otro lado, está en el Estado, en el gobierno de turno, lo poco que nos pagan, porque si vamos al hecho, yo llevo 33 años en el sistema público, ya próximo, seguramente 6 Jubilarse. años me jubilo, pero siempre viví este problema, Rosana. Ujú. ¿Sí? En distintos niveles de instancia, momentos estuvo un poco mejor, momentos desastrosos, los 90 fue una historia, recuerden cuando se cortaba la ruta, la Carre Moreno, la mitad de la calle durante Sí. meses, Ujú. y hoy por hoy, esta nueva línea, que nos guste o no, pero bueno, la eligió la mayoría, ¿sí? Porque si no, estaríamos hablando ya de los 70. Pero prácticamente hay una realidad que es, o echamos la culpa al Estado y al gobierno, o estamos perdiendo la esencia de lo que es la salud pública. Si no, tal vez yo puedo decirte miles de ejemplos, pero el que te puede dar los ejemplos es la misma gente, Ujú. el mismo usuario. Cuando viene te dice, pero el doctor no dijo nada, tenía que atender de las 1 hasta las 4 y a las 1:30 se fue. O cómo me atendió tal médico en la guardia, la forma en que me dijo las cosas, o hasta lo plantean como una forma de violencia. Entonces, la violencia también es institucional y podemos Obvio. achacarle esto por los bajos salarios, por lo que me pagan, etcétera. Entonces, culpa podemos echar muchas, pero a veces la autocrítica también es importante hacer. Yo no puedo escindir la responsabilidad de quienes gobiernan cuando no dan todo al sistema de salud o de educación pública, que es lo primordial, y entonces generan agotamientos, cansancios, luchas, cortes, paros, porque no es bueno trabajar y no tener un salario que corresponda a la altura de las Por circunstancias. eso, Pero está bien, también por eso. coincido. Sí, sí, no, pero coincido con lo que estaba planteando. Ahora, cuando usted dice, viene el paciente y dice, el médico que tenía que estar de 1 de las 4 a las 12 fue, ¿quién controla eso? Sí, lo controlás, pero tenés una estructura burocrática administrativa que tardas meses en dar algunos resultados, ¿sí? Y a veces, lamentablemente, en esta crisis que tenemos de recursos, a veces tomar una acción de despedir a un agente por abandono de servicio o por alguna cuestión repercute en el universo de funcionamiento del servicio en el cual vos estás dando de baja. Es un juego perverso, pero tiene que ver muchas veces con las necesidades que tiene el sistema porque no consigue gente para cubrir esa necesidad que uno puede actuar. Uno puede sancionar, ¿sí? Pero no te garantiza ningún resultado, lamentablemente, en el sistema que hoy tenemos.
¿sí? Lo que Podés pasa tener que un resultado. todo esto que está Sí, planteando, en definitiva, le está dando la razón al gobierno central de que la salud pública tiene que desaparecer, la educación pública tiene que desaparecer, y no podemos de ninguna manera permitirlo. En este caso, la Roxana, salud y la educación dependen del gobierno provincial, ¿verdad? Digo, estamos Roxana, dándole la razón. sí, pero también, Roxana, hay una realidad. No me gusta meterme en lo político, pero este gobierno está no por casualidad. No, Hay algo que no se hizo y no se hizo autocrítica de lo que no se hizo bien. Entonces no es casual que esté este gobierno hoy, le guste o no le guste a cualquier persona, a quienes están a favor y en contra, sí. ¿sí? Porque muchas veces durante décadas no se han visto los resultados y, bueno, uno espera que en algún momento se llegue a esa solución, pero hay cosas que te puedo asegurar, muchas de nuestras normas o reglamentos son del año 86, 85, 86, las normas que ya están totalmente desactualizadas a la realidad hoy actual. ¿Y por qué no se modifican? ¿Qué es lo que se necesita para modificar todo eso? Es que el Poder Legislativo se Ah, siente con los distintos puntos a realizar los cambios que el claro. Poder Ejecutivo le considere que tienen que evaluarse o modificarse. Desde lo que es salud, ¿sí? Salud no tiene dos leyes que gobiernan a los trabajadores y no tiene una ley de salud propia, ni siquiera hay una carrera sanitaria. Bueno, por eso La digo ley, que hay responsabilidades, ¿no? Porque la legislatura no está haciendo un trabajo ad honorem. Y tenemos legisladores que elegimos y que tenemos el derecho de exigirles que hagan algo, que trabajen, que cumplan. Y estoy hablando de los de este lado y por supuesto de los del otro lado. Pero los de este lado, que además están en plena campaña y están tratando de perpetuarse en los cargos, tienen que estar controlados por los ciudadanos y ciudadanas, ¿o no? por eso depende de los ciudadanos en distintas instancias, en distintas formas. No me meto en la cuestión política porque no me gusta la política, ¿sí? Me toca estar hoy en una instancia específica a cargo de un hospital y sí tengo que reconocer, como también valorar, el esfuerzo de muchos, como también el no esfuerzo de otros muchos. Bien. Bueno, es un buen disparador para poder conversar con nuestros legisladores. Entiendo que no se quiera meter en terreno partidario, político es todo y usted tiene una función política, doctor Parodi, claramente, ¿no? Pero entiendo Bueno, lo que me quiere decir, así que lo respeto. Doctor, eh, más de 900 empleados y empleadas hay, ¿no? Entre todos los profesionales, auxiliares, personal de maestranza, sí, ambulancias, o ha bajado esta cifra desde mayo a hoy. se mantiene estable, con altas y bajas, porque hay jubilaciones, hay altas y bajas por esas jubilaciones. Eh, Hay un replanteamiento, tal vez no al ritmo que uno quiere, pero hay un replanteamiento del sistema de salud que se quiere buscar, ¿sí? Ujú. Falta encontrar tal vez alguna cuestión de esa punta de lo que se quiere o los tiempos que se quieren para modificarlo, Sí. porque tenemos dos instancias. Uno puede estar de acuerdo cuál es el objetivo de generar cambio en el sistema de salud, Ujú. pero tenemos una realidad. Y entre esa realidad y esas ideas de cambio que uno puede estar, algunos sí, otros no de acuerdo, hay que seguir ofreciendo los servicios que corresponde según los distintos estándares de calidad que uno busca, ¿sí? Que eso lo dan cada profesional en su nivel de expertise. Entonces, esa brecha que tenemos todavía entre lo que creemos que es viable y la realidad que hoy nos atraviesa, es la que hay que achicar para que los hospitales sigamos funcionando y dando respuesta, y más allá que se van modificando los fondos de funcionamiento, el sistema de compra, pero tenemos dos realidades, Rosana. Yo no sé si se habló en algún momento, pero bueno, una tiene que ver obras sociales. Las obras sociales, el hospital atiende a todas las obras sociales, Ujú. ¿sí? Sí. Pero hay una realidad, que el 90% de las obras sociales No no pagan. nos están pagando Ujú. las prácticas, las prestaciones, y que hay que seguir ahora las vías judiciales para garantizar, pero llegar a la parte judicial para que una obra social te pague una práctica a sus afiliados es hasta patético.
Estamos hablando, por ejemplo, de OSUTGRA, la de gastronómicos, y OSECAC, la de comercio, ¿verdad? Hablamos de las que más usuarios vienen, pero tenemos UTA, tenemos OSPLAC, tenemos redes sociales que desaparecen del mapa, pero los afiliados siguen pagando la obra social, pero no existen en el mapa. Calcularle que hay alguna obra social que no cubrió un traslado a su lugar de origen de algún paciente que se accidentó en algún colectivo con una lesión, o seguros también que no cumplen como corresponde, o los seguros a veces te dan un valor, 5 millones de pesos, pero las prácticas y estudios que se tiene que hacer en el lugar asignado suben a 10, por lo tanto, te uso los 5, después los otros 5 te los mando al hospital para que el hospital lo resuelva prácticamente gratis. Esa es una realidad que tiene que ver con las cuestiones que uno plantea, la importancia de los cambios objetivos que uno espera, y lo otro es el mercado. Nos gusta o no, y digan lo que digan, el mercado juega al mercado, no al 1,2%, al 1,6% del costo de vida. Juega con sus costos comerciales, y eso se vuelca. Por ejemplo, podemos hacer una licitación de una cantidad de ítems, de medicamentos o descartables. Hoy te lo cobra un valor de hace una semana un valor de $1.100 y pico de $1.100, y 5 días después 1.300. Entonces, eso a nosotros como institución de hospital nos parte a la mitad, porque nosotros planificamos con una forma, y a su vez hoy el proveedor de esos insumos tiene deudas y cambió su regla de juego, es primero paguen, después les mido. A veces pagás y no llega. Doctor, muy preocupante lo que está contando claramente, ¿no? Porque además dijo en el medio que hay obras sociales que van desapareciendo, pero que le siguen descontando a sus usuarios. ¿Qué obras sociales, por ejemplo, si tiene alguna presente que nos pueda comentar? No, sobre obra social de empleados de panadería, son varias chiquitas, pero figuran en el sistema con obra social, pero después cuando vos estás solicitando que cubran algún estudio de alto costo, no se hacen cargo, y lamentablemente por ley el sistema público no puede estar financiando esos estudios porque tiene obra social, y ahí empieza el ida y vuelta entre la obra social, el hospital y el usuario. Bien. Y perjudica en definitiva a las personas. Pero bueno, son situaciones, como te dije, yo no quise dar nombre, pero en el accidente tuvimos también dificultades del accidente de Traful. Sí. Que la obra social no cubriera el transporte en tiempo que fueron pedidos de algunas de las usuarias. Además, una de ellas prefirieron entre el avión y terrestre irse por vía terrestre. ¿Y eso quién lo paga? ¿Salud Pública? Sí, en general el Salud Pública o el mismo usuario, porque dice, sin esperar hasta que la obra social me dé el ok o no considera que amerita un transporte aéreo para ser trasladado a su lugar de origen, porque las obras sociales, generalmente las obras sociales, los seguros, no te cubren traslados aéreos. Y cualquier traslado terrestre que vos hagas a un paciente medianamente complejo, por vía terrestre son entre 20 y 23 horas, dependiendo del lugar que trazás. Sí, sí. Dentro de las obras sociales, yo seguramente sé lo que me va a contestar, pero no importa, se lo pregunto. Está IPROS, obra social de la provincia de Río Negro, que tiene cautivos a todos los afiliados, porque son los empleados estatales de toda la provincia de Río Negro, y que se ha convertido hace ya unas cuantas décadas en la caja negra de la política rionegrina. Esto me hago cargo de lo que digo, lo vengo diciendo hace 1000 años. No quiero... En ese sentido te tengo una sorpresa. La única que no ha pagado en este tiempo las prestaciones de IPRO fue IPRO. Bueno, por eso le iba a preguntar, seguramente a ustedes le pagan, pero el tema es que no le están cubriendo nada a los afiliados, le están retaseando todo, jubilados y jubiladas todos los miércoles, y ahora en un ratito vamos a hablar con gente de la Asamblea de Jubilados y Jubiladas, que se reúnen, nos reunimos porque formo parte ahí los miércoles en el hall del Hospital Central. No están cubriendo. Esta es una pregunta muy específica para los afiliados y para IPRO, esa respuesta, como la misma respuesta que di en su momento cuando nos planteaban lo de Andis, que
de discapacidad, Sí. que nosotros la comimos y la bebimos sin ser invitados a la mesa. Nos enteramos un día por el otro, de la misma forma que se enteró la gente a través de esas cartas que les llegaban. Nosotros lo que hicimos es tratar de facilitar que no anden dando vuelta en esa incertidumbre y ofrecer el lugar para que sean atendidos esas personas para que deberían actualizar sus distintos papeles con un contexto de actualización que muchas veces se planteaban ciertas condiciones universales que no eran las que estaban pidiendo los auditores. Ujú. Sí, son dos temas, por eso los voy a desmembrar, ¿no? El tema de los trámites, el consultorio que el hospital pudo, si mal no recuerdo, fue a solicitud de un grupo de gente que le pidió al director del hospital que habilitara algo para que la gente no tuviera que ir a ese hotel que no tenía nada que ver en los kilómetros y donde no le daban respuesta, y después iban a Onel y Vilcapugio, y después iban a ANSES y deambulaban por todos lados, en el mejor de los casos, ¿no? Cuando podían. Lo de Andy, más allá de los concursos de que el kilómetro 6, que era una cabaña, etcétera, Sí. quien no solicita si podíamos arbitrar algún tiempo, porque no era el tiempo que ellos querían, porque no Sí, teníamos sí. esa posibilidad Sí. de hacerla, que era el presidente del Hospital Italiano de Bahía Blanca, Ujú. ¿sí? Para facilitar a los auditores que cumplan con esa tarea y no se regresen a Bahía Blanca o a donde venían. ¿El presidente del hospital o el presidente de una asociación? Porque en realidad el trámite lo estaba... El presidente del Hospital Italiano de las áreas de auditoría. Bien, bueno, porque en realidad está involucrada una asociación, pero bueno, no importa. El otro tema, cuando retomo lo de IPROS, porque entiendo perfectamente lo que dice, lo que quise graficar con esto es que como IPROS para los afiliados cautivos no está funcionando como debiera, como corresponde, la pregunta es, ¿el hospital está saturado también por afiliados de IPROS e IPRAS, de IPROS, perdón, afiliados y afiliadas que no pueden atenderse en No, el sector privado? no. No. Saturación no. Bien. Saturación quiere decir que ocuparían más del 50% Ujú. de las camas de internación para encuadrarlo. Y no está pasando. Si hay que atender cualquier paciente de NIPRO en condición de gravedad, se lo atiende normalmente y de acuerdo a la patología se evoluciona si hay que trasladarlo o no, según la complejidad que requiere el paciente. Si es un paciente cardiovascular, por ejemplo, un infarto, sí hay que evaluar su traslado a otra institución del hospital, porque el hospital no hace hemodinamia. Bien. Pero el resto de las patologías, exceptuando las más complejas, las poco frecuentes, el hospital las resuelve independientemente que tenga IPROS o cualquier otro social. Pero bueno, el IPROS no es que nos genere una saturación, porque sabemos, más allá que el gusto, ¿no? Pero que el IPROS fuertemente es lo que es internación, lo está absorbiendo el HPR. Bien, también hay que decirlo, y esto lo viví personalmente con gente cercana y muy querida, ¿no? De tratamientos oncológicos, por ejemplo, que tardaron meses y meses en aprobar a través de recurso de amparo, porque no había forma, cuando los tratamientos oncológicos están cubiertos por ley, ¿no? Que se murieron el día siguiente a que llegó el recurso de amparo favorable. Esto también hay que decirlo, no es usted la persona con quien tengo que hablarlo, pero sí con mi audiencia, y realmente si tuviéramos la posibilidad de hablar con quien está a cargo del IPROS en la provincia sería magnífico, pero desde hace años no atiende el teléfono, supongo que ahora tampoco lo hará. Doctor Parodi, el Consejo Local de Salud, conforme a la ley 2570 de Río Negro, tiene que reunirse periódicamente. ¿Por qué hace tanto tiempo que no se reúne? Si vos me decías por qué hace tanto tiempo, no te daría una respuesta porque no estaba en ese contexto de quién es la responsabilidad de llamarlo, porque tiene que hacer un acuerdo del ministerio con el director de los hospitales de mayor complejidad, ¿sí? Pero que se va a llamar, calculo que se va a llamar, pero en el contexto no político, dado que tal vez lo primero que tienen que hacer algunos que solicitan eso es conocer el reglamento, qué es lo que trata un Consejo Local de Salud. Por ejemplo, un Consejo Local de Salud no trata, según reglamento, cuestiones económicas, sueldos o ciertas condiciones que son del nivel central. Discuten políticas locales de salud. Por ejemplo, como un ejemplo, cuál es el área, programa, subárea, programa del centro de salud o CAPS, y cuál es el horario de atención de un centro de salud, y cuáles son los lineamientos
de salud comunitario que tiene ese centro de salud o esa zona. ¿Sí? Hay varios aspectos que hacen al Consejo Local que hay, tal vez llamarlo en un contexto no político, ¿sí? Y menos de elecciones, porque sabemos que no llega a buenos términos las veces que se hizo. Está bien, pero también trata, así como menciona usted, yo recuerdo porque estuve muy cerca a lo que era el Consejo Local de Salud por una de las instituciones que lo integra y que también deja bastante que desear, pero no importa. Situación de los sectores, ¿no? ¿Cómo están los sectores de atención? Por ejemplo, ¿qué pasa con el centro modular del kilómetro 8, de Avenida Bustillo, kilómetro 8? ¿Qué pasa con el DAPA? Todo eso se trataba, por lo menos en un tiempo, en el Consejo Local de Salud. Sí, por eso estamos hablando de creo que estaba la última que estuvo, creo que fue Irma Jane, en lo que respecta a representantes de salud. Pero sí, hay muchos temas que sí, habría que tratarlo, sí, habrá que llamar en un contexto no político provincial. Bueno, es que hay mucha honestidad en muchos para usar bien, para qué se usa ciertas herramientas sociales o comunitarias para discutir políticas locales de salud, pero que no están encuadradas tampoco en reglamento algunas otras, pero también conocer cuál es la análisis de situación que tiene cada área programa en relación a sus realidades y cuáles son las necesidades de cada área programa. Cuando hablamos de programa hablamos de subárea de acuerdo a la zona de referencia que tiene algún centro de salud. El modular es un tema que nadie lo trató porque la realidad es que es perdón por la vulgaridad, es una caja de zapatos que nos pusieron en el contexto de una pandemia para internar pacientes cuando no hubieran camas disponibles en la ciudad. Que servía en ese momento a los fines de la emergencia, no sé si se aprovechó bien o no. A los fines de la emergencia servía, pero nunca nos sirvió porque nunca hubo cruzar. Bueno, pero digo, para mucha gente ir hasta el 8 a vacunarse o a una consulta del servicio de ginecología y demás, le sirve, ¿no? ¿Por qué no ponerle ahí? Hoy por hoy, tal vez eso puede ser una falla de comunicación nuestra, hoy por hoy, lo que es el modular tiene 3 instancias. Una es lo que es DAM, son consultorios de atención médica. ¿Qué hay? Ginecólogo, pediatra, obstétrica, salud mental, fundamentalmente en niños que trabajan fundamentalmente en trabajo conjunto con chicos o con niños adolescentes con distintas patologías psicológicas. Adolescencia y después estaba algún consultorio que era de interrupción voluntaria del embarazo, que acorde a las características de los usuarios, mayormente eran pacientes con obra social, ¿sí? Y la gente que necesitaba ese consultorio no accedía allá, porque la mayoría venían de acá, lo que llamamos popularmente como el alto, ¿sí? Y en paralelo, algunas cuestiones relacionadas a funciones de los centros de salud, que son el desarrollo de los espacios de escucha para adolescentes, que algunos lo desarrollaron, otros no lo desarrollaron, y a veces centralizaba mucho quien hacía adolescencia en el modelo. Ese es un tema. Segundo, lo que es vacunación, no era una vacunación completa en el sentido de lo que era un vacunatorio. ¿Por qué? Porque tenés un centro de salud que está en el kilómetro, está a 750 metros, ¿sí? Que tendría que estar cumpliendo esa función. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué vacunatorio? Claro, porque el modular está a 700 y pico de metros del centro de salud Virgen Misionera. Ah, está bien, ahora sí. Por lo tanto, el centro de salud Virgen Misionera tendría que absorber y no que esa gente que es de esa zona venga a vacunarse al modular. Pero es que al modular me parece que vamos personas de todos lados, creo. Sí, pero se puede en el centro de salud tiene esas tareas, esas funciones y esas articulaciones, como se ha hecho, por ejemplo, este fin de semana en San Francisco o en el Barrio Unión, donde se unificaron salud animal, ¿sí? Por un lado, y vacunación para quienes venían con su perro para poder también completar vacuna a las personas, los dueños de esos perros también que les faltaban. Entonces hay muchas cosas que los centros de salud tienen o tendrían que articular con distintas estructuras o referentes barriales
para realizar ciertas acciones de salud. Bien. Qué sé yo, hacemos una campaña tal día en la Junta Vecinal Pájaro Azul, ¿sí? Sí. Y centralizás a los usuarios ahí para hacer una campaña. Entonces muchas veces no hace falta tener toda una gran estructura para generar por lo menos vacunación, porque es lo que uno más tiene, están las recomendaciones en lo que hace a la prevención de ciertas enfermedades inmunoprevenibles, ¿sí? Pero bueno, Sí. Es un proceso también que hay que discutirlo. Bueno. Y después está otro proceso que tiene que ver con el CAT 10. El CAT 10, que es municipal, ¿sí? El CAT 10 se dio una fracción ahí del terreno del modular para que se instale el CAT 10 y tenga un lugar fijo para la atención de los usuarios que van del kilómetro 8 al 12, 13. ¿Sí? Porque si no andaban dando vuelta, entonces ahora están armando, verán que si alguien pasa por el modular, verán que hay un ángulo ahí del terreno donde se está estructurando el CAT número 10. Y el tercero, que es darle continuidad a la ambulancia, que era un reclamo que venían haciendo mayormente la Junta Vecinal se dedica para que esté una ambulancia fija en el kilómetro 8. Bien, temas pendientes, ¿no? Son los providefi, como me gusta llamarlo, provisorios definitivos a veces, y lamentablemente. Sí, hay algunos que sí, otros que no, pero también no descuidemos que lo que hablamos al comienzo de la charla, ¿sí? Que no es solamente el sistema, sí, no puede ser que esté fallando en cumplir algunas cosas, pero hay muchas cosas que dependen de quienes elegimos estar en salud pública, y con todas esas dificultades que sabemos que hay, que existe, y que pretendemos que que se cambie el sistema, desde el sistema de compra, la centralización de compras, no tener 20 proveedores, sino tener 4 proveedores claros y concretos, y sabemos a quién pedir, y no esperar que cada jugador del área de proveedores ponga sus reglas según el momento económico de la semana. Bien. Doctor Parodi, yo pensé que nos iba a sobrar el tiempo, pero no nos va a alcanzar definitivamente. Le comento algo que me traslada mi compañero Sergio Fontana, como usuario en este caso. Dice, como monotributista tengo OSDEPIN y me mandan al hospital para atención. Cuando voy al hospital nunca me piden la obra social. En este caso es porque con estas obras sociales hay una cuota que paga este sistema privado. Pero existe el FOS, el Fondo de Obras Sociales, y lo recuerdo porque trabajé allí en los años 80. ¿Cómo es? Cuando con ese sentido, el que tiene en el sistema nacional de obras sociales figura una obra social, por eso es la diferencia cuando decimos la salud pública es gratis. No te van a pedir mucho, te van a pedir el documento para identificar identidad. Ahí automáticamente el sistema administrativo hace los papeles de que tal persona con estos datos tiene este monotributo y sigue la vía administrativa que corresponde. No le pedimos a la gente, tráigame el carnet, présteme el recibo. Pero antes se hacía así, yo recuerdo hacer el pase de salas diariamente, cama por cama, preguntándole a al paciente si tenía obra social, se nomenclaba, se mandaba a la obra social. Sí, hoy se cruzan los datos de identidad de la persona en el sistema nacional y salta qué obra social tiene. Bien. Después también tenemos claro que hay gente que no se activa en su obra social, que lo decía, por ejemplo, al comienzo de la temporada, la gente gastronómico, quienes hagan la temporada pasen por ARCA para activar la obra social para no tener dificultades en su cobertura. Es que el usuario muchas veces o se olvida, no lo hace o no quiere activarse teniendo la obra social. Bueno, a veces, como ocurre... Sí, perdón. No, hay una complejidad. Hoy, por ejemplo, tengo un ejemplo, es una mujer que ha tenido familia, tiene obra social y hubo que ir a activar a los chicos para que le cubra cierta alimentación especial la obra social que tienen asignada. Bueno, me encantaría poder profundizar perdón, se me perdió un poquito la comunicación. ¿Qué me decía, doctor? No, eso es lo que nos pasa todos los días. Hay gente que no quiere activarse porque no quiere ser atendido donde la obra social le dice que tiene que ir a atenderse. Ajá, bien. Bueno, doctor... Y de ahí podemos abrir todo.
como me vino la imagen, algunas imágenes del Eternauta, ¿no? No todo lo viejo es malo, hay que recuperar lo viejo. Me acordaba del pase de Salas y no se nos escapaba absolutamente nadie. Pero bueno, se nos va el tiempo. Pero tengo 3 preguntas que me gustaría que fuesen una especie de ping-pong, si podemos lograrlo, Doc. Por ejemplo, ¿cuáles son las Sí. áreas críticas hoy del hospital? Las más críticas desde el punto de vista de su mirada. En lo que respecta a recursos humanos, críticas, diría que crítica porque se nos está jubilando gente hacia todas las estructuras, pero particularmente en lo que hace a servicios generales, mucama, ¿sí? ¿Por qué? Porque el hospital no es solamente médico dependiente, hay toda una estructura paramédica que hace que este hospital funcione. Bueno, pero ¿hay algún área puntualmente que sea la que está atravesando mayores dificultades? Y por las jubilaciones, diríamos, pediatría, Sí. eh, clínica médica, en lo que hace internación, porque internistas hay muy pocos. Si bien ya hay cargos elevados, pero esperamos que vayan siendo nombrados progresivamente. Las guardias centrales, porque la guardia central indirectamente afecta el funcionamiento normal de los centros de salud, porque muchos de los médicos de los centros de salud tienen que hacer guardia en la guardia central. Bien. Entonces, de esa manera, si uno tuviera más recursos, que es difícil conseguir hoy médicos para guardia, tuviera más recursos para las guardias de guardia central, habría más horas de atención de los médicos de los centros de salud. Bien, clarísimo. Otra de las preguntas así tipo ping-pong. ¿Cuándo inauguran el hospital nuevo? Porque me dijo antes de fin de año y cada vez estamos más cerca. Si yo creo que te lo dije a vos o a algún colega tuyo, yo soy positivista, de la escuela filosófica positivista. Hoy me tocaron todos entrevistados optimistas, qué bueno. Positivista. Bueno, sí. La llave, supuestamente, la llave nos entregarían en los primeros días de septiembre. Ahora. Y a partir de ahí... De ahí esperaríamos que vayan llegando los siguientes 30 días los primeros equipamientos de la primera etapa de equipamiento del nivel 0, el que está a nivel de, podemos decir, un poquito por debajo del nivel de Moreno, que sería todo el servicio de emergencia, urgencia y guardia general. Y consultorios y profesionales, sobre todo para los consultorios, área de internación, ¿cuánto falta? No, el sector que se va, este sector nuevo, va a ser exclusivamente para ir haciendo un pasaje progresivo de las áreas de internación. No van a ser consultorios de atención no va a haber ambulatoria. Bueno, ¿y las áreas de internación cuándo se habilitarían? Y va a ser progresivo en la medida que nos van ingresando las licitaciones de los distintos niveles, de los 4 niveles del hospital. Entonces hay un nivel que es emergencia, el segundo nivel es la sala de trabajo de parto, neonatología, terapia neonatal, quirófano. Otro nivel donde va a estar la sala de gineco-obstetricia, pediatría, terapia pediátrica, y así progresivamente. No va a ser un traslado inmediato todas las etapas, va a ser progresivo a medida que van ingresando la compra y las licitaciones que se están solicitando. Bueno, sabe usted, doctor Parodi, porque me conoce, que en breve lo voy a llamar y vamos a hablar de esto exclusivamente. Hoy no puedo profundizar, pero sepa que lo voy a llamar. Le hago la última pregunta, porque usted habló, por ejemplo, del FOS con un sistema modernizado, el Fondo de Obras Sociales, y también hay otro sistema que se modernizó y que tuve un par de consultas y voy a tratar este tema en próximas emisiones de Café a la Turca. ¿Qué seguridad brinda el sistema informativo que implementaron hace unos años en materia de resguardo, por ejemplo, de historias clínicas? En lo que respecta a historia, tenemos de hace poco tiempo, en realidad, la historia clínica digital. Esa historia clínica digital tiene un backup, ¿sí?, que en caso de que se caiga, están conservadas la información. Pero en los próximos meses, con el objetivo de unificar, que era algo que ya se intentó en el gobierno anterior, que es la historia, la historia clínica nacional, ¿sí?, HCI. Entonces vamos al camino de unificar a nivel nacional esta misma historia, todos
mayor posible todos los hospitales de la provincia y de las provincias de Argentina. ¿Pero se pierden algunas historias clínicas? No, porque el objetivo es cuando hacemos ese pasaje de la historia clínica digital a la HSI, se va a pasar la historia como también su backup. Lo que ya no existe y que se va esperando el tiempo prudencial de los 10 años, aquellas historias de papel, ¿sí? Que cumplidos 10 años de la última consulta, se dan de baja. Bueno, yo no voy a decir nada ahora, pero habrá señales porque tenemos un caso puntual donde le han dicho, aparentemente, cuando lo traiga al aire lo confirmaremos, que se le perdió la historia clínica y se trata de una persona menor y bastante complicado el caso. No lo voy a llevar por ahí porque no nos da el tiempo. Pero por eso, la puntualidad, y ya me sé más o menos qué caso puede ser, la puntualidad que se solicita es compleja, pero lo único que nos habilita a generar cambios en una historia digital es un juez que dictamine, que nos avale, digamos, que podemos hacer los cambios, borrar ciertas cosas de la historia clínica digital por alguna cuestión judicial entre un usuario y algún profesional. Bueno, pero justamente es un caso judicializado y tenemos entendido que la respuesta fue se extravió la historia clínica. Por eso digo, ¿lo dejamos acá o no? Está bien, no vamos a entrar en la puntualidad, pero creo que no va de esa línea. Bueno, pero lo vamos a conversar un poquito más adelante. Doctor, me llega otra pregunta y no quiero olvidarme porque Omar González dice que presentó un programa de adicciones en salud mental hace 3 meses y que nunca le contestaron, que él fue coordinador del grupo GIA hace más de 34 años que cumplía ese rol y que no le responden. ¿No funciona más el GIA en el hospital? ¿No hay posibilidades de generar un nuevo grupo para poder atender a las personas con adicciones? A ver, como acciones sí, pero no es que podemos como hospital decir que cualquier persona que tiene una experiencia está habilitado para poder avanzar. Eso lo tiene que definir el Servicio de Salud Mental en su conjunto, sí. Qué línea va a seguir o sigue adelante en relación a la salud mental comunitaria. Pero no se está trabajando en eso. El grupo GIA, en sí como grupo GIA, que es lo que se conocía allá por los 90 y comienzo del 2000, no está funcionando como tal. Bueno, áreas que me parece son imprescindibles en este tiempo, obviamente con este resguardo que usted está mencionando, no cualquier persona podría conducirlo, no cualquier persona, por más buena voluntad, puede atender a un grupo de personas. Por eso hay temas puntuales que describiste, que son discutibles, pero no vamos a entrar en esta discusión individual y personal con distintas personas. Por supuesto. Bueno, le prometí que en el primer programa lo llamaba y conversábamos en profundidad, me queda corto el programa, lo voy a volver a llamar, no dentro de tanto tiempo, porque me parece que la salud pública merece mucha más profundidad. Así que simplemente agradecerle, doctor Parodi, su tiempo. Sí, bueno. La próxima podemos hablar sobre cuestiones más positivas que está desarrollando el hospital, o que se están desarrollando en el hospital, para ver el medio vaso lleno también.